24 de mayo de 2019. New Canaan, Connecticut. Esta es una de las comunidades más exclusivas de los Estados Unidos, un lugar donde el silencio solo es interrumpido por el canto de las aves y el murmullo de una vida suburbana perfecta. Sin embargo, esa mañana, bajo el sol de primavera, se estaba gestando una tragedia que sacudiría los cimientos de todo el estado. Jennifer Dulos, una mujer de 50 años y madre de 5 hijos, comenzó su jornada como lo hacía cada día, con total dedicación a su familia. A las 8 de la mañana, Jennifer despidió a sus hijos mientras se dirigían a la escuela. Ella era una madre presente, una figura central en la vida de sus pequeños, y nada en su comportamiento sugería que ese sería un día diferente. Jennifer regresó a su casa en su camioneta Chevrolet Suburban, negra a las 8:05 am, según registraron las cámaras de seguridad de la zona. Parecía el inicio de un viernes tranquilo, pero a partir de ese minuto, Jennifer Dulos se desvaneció de la faz de la tierra. No llegó a sus citas médicas programadas, no respondió los mensajes de texto de sus amigas, y lo más alarmante para quienes la conocían, no apareció para recoger a sus hijos por la tarde. El vacío que dejó fue inmediato y aterrador. Sus amigos, presintiendo que algo andaba muy mal, notificaron a las autoridades esa misma noche. Cuando la policía de New Canaan llegó a la lujosa residencia de Jennifer a las 7 am, se encontraron con una escena inquietante. En el garaje, aunque parecía haber sido limpiado apresuradamente, los investigadores encontraron lo que describieron como evidencia de un evento violento. No había señales de un robo. Las joyas y los objetos de valor estaban intactos. La camioneta de Jennifer no estaba en el garaje, pero poco después fue localizada abandonada cerca de Waveney Park, a menos de 1 milla de su hogar. El vehículo estaba desierto, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Cómo una mujer pudo desaparecer de su propia casa en una de las zonas más vigiladas del país sin dejar un solo testigo? La pareja estaba inmersa en un proceso de divorcio extremadamente conflictivo que ya duraba 2 años. Las disputas por la custodia de los 5 hijos habían escalado a niveles de hostilidad alarmantes. Jennifer había expresado formalmente ante la corte que temía por su vida, describiendo a Fotis como un hombre controlador y vengativo. Por su parte, Fotis mantenía una coartada sólida. Afirmaba haber estado en su casa en Farmington, a unos 11 a 10 kilómetros de distancia, realizando gestiones de trabajo y desayunando con su pareja, Michelle Troconis. Sin embargo, en la era de la hiperconectividad, las coartadas de palabra tienen poco peso frente a los datos digitales. Los detectives comenzaron una carrera contra el tiempo para reconstruir los movimientos de Fotis, utilizando datos de GPS, señales de torres de telefonía y cámaras de seguridad de las autopistas. Lo que estaban a punto de descubrir no era solo una discrepancia en su historia, sino un rastro de movimientos fríamente ejecutados que los llevarían directamente a las calles de Hartford. Estaban por encontrar una serie de videos que ninguna estrategia de defensa podría explicar fácilmente. Si te apasionan estos misterios de la vida real y quieres apoyarnos para seguir creando contenido de alta calidad, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es fundamental para que sigamos investigando estos casos impactantes. A medida que la investigación avanzaba esa primera noche, los analistas forenses notaron algo extraño en los registros de la camioneta Ford F-1550 de Fotis. El vehículo no se había quedado estático en su oficina como él pretendía, había realizado un viaje largo y sospechoso. Los investigadores sabían que el tiempo era su peor enemigo. Cada hora que pasaba, la posibilidad de encontrar a Jennifer con vida disminuía, pero la posibilidad de capturar al responsable aumentaba gracias a los errores que, incluso el criminal más meticuloso, suele cometer cuando se siente observado por la tecnología. Mientras la comunidad de New Canaan se unía en oraciones y patrullas de búsqueda para encontrar a Jennifer, un equipo de especialistas en delitos cibernéticos trabajaba en silencio en una oficina sin ventanas. Su misión era rastrear la camioneta Ford F-1550 negra de Fotis Dulos. Lo que descubrieron fue una anomalía digital que no coincidía con su declaración inicial. El GPS y los registros de las torres de telefonía indicaban que, la noche de la desaparición, Fotis no estaba descansando. Alrededor de las 7 am, su vehículo fue detectado ingresando a Hartford, una ciudad a más de 1 hora de distancia de donde Jennifer fue vista por última vez. Los detectives de la Policía Estatal de Connecticut obtuvieron rápidamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia urbana de Albany Avenue. Lo que vieron en las pantallas de alta definición dejó a los investigadores atónitos. La camioneta de Fotis se detenía sistemáticamente frente a diversos contenedores de basura públicos a lo largo de una concurrida avenida. En los videos se observaba a un hombre con la misma constitución física de Fotis bajando del vehículo, arrojando bolsas de plástico negro y, en ocasiones, metiendo las manos en las alcantarillas para deshacerse de objetos pequeños. No fue una acción aislada. El sospechoso realizó este procedimiento en aproximadamente 30 ubicaciones diferentes. La respuesta policial fue inmediata y masiva.
Antes de que los camiones de basura municipales pasaran a recoger los desechos a la mañana siguiente, decenas de agentes acordonaron Albany Avenue. Lo que siguió fue una de las búsquedas en basureros más exhaustivas en la historia del estado. Los técnicos forenses, vestidos con trajes de protección, comenzaron a abrir cada bolsa recuperada. Dentro de los contenedores señalados por el GPS, encontraron pruebas que transformarían un caso de persona desaparecida en una investigación de homicidio. Dentro de las bolsas recuperadas, la ciencia forense habló con una claridad aterradora. Los investigadores extrajeron prendas de vestir, toallas de papel y esponjas que mostraban rastros evidentes de haber sido utilizadas en una limpieza profunda. Pero el hallazgo definitivo fue una camiseta y un sostén que presentaban cortes y lo que parecía ser material biológico. Tras un análisis de ADN de emergencia, los laboratorios confirmaron que los restos pertenecían a Jennifer Dulos. Además, en algunas de las bolsas se recuperaron bridas de plástico con el ADN de Fotis Dulos, vinculándolo directamente con el descarte de la evidencia. A pesar de la contundencia de los videos y los objetos recuperados, Fotis Dulos mantenía una postura desafiante a través de sus abogados, sugiriendo teorías alternativas que la policía consideró absurdas. Sin embargo, el rastro digital seguía aportando piezas al rompecabezas. Los investigadores descubrieron que Fotis no había actuado solo. En los videos de Hartford se podía ver a una mujer en el asiento del pasajero de su camioneta. Se trataba de Michelle Troconis, su pareja sentimental. La pregunta era clara: ¿era ella una cómplice en la planificación o simplemente una testigo del encubrimiento? La investigación apenas comenzaba a revelar la magnitud de la planificación detrás de la desaparición de Jennifer. A medida que los investigadores analizaban los videos de Hartford, surgió una pregunta fundamental: ¿cómo pudo Fotis viajar desde su casa en Farmington hasta New Canaan sin que su propia camioneta Ford F-15 Juenta fuera captada por las cámaras de seguridad en el momento del crimen? La respuesta se encontraba en un pequeño detalle que Fotis creyó haber controlado perfectamente. Los detectives descubrieron que Fotis no utilizó su vehículo personal para trasladarse el día de la desaparición, sino que tomó prestada una camioneta Toyota Tacoma roja que pertenecía a uno de sus empleados, un hombre llamado Powell Gumieni. Fotis Dulos le había pedido a Powell que intercambiaran vehículos ese día, alegando que necesitaba la Toyota para transportar materiales de construcción. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra. La policía comenzó a rastrear el recorrido de esa Toyota Tacoma roja a través de los sistemas de cámaras de vigilancia de las autopistas y los lectores de matrículas distribuidos por el estado. Lo que encontraron fue el rastro de un vehículo fantasma. La camioneta fue captada viajando hacia el sur, en dirección a New Canaan, la mañana en que Jennifer desapareció, situándose en una zona boscosa muy cercana a la residencia de la víctima. Pero el plan de Fotis tenía una falla técnica que no previó. Aunque intentó ocultar el vehículo en una calle lateral, las cámaras de los autobuses escolares que circulaban por la zona esa mañana captaron la Toyota roja, estacionada en un lugar inusual. Al analizar estas imágenes, los detectives pudieron confirmar que el vehículo estuvo allí durante las horas críticas en las que Jennifer regresó de dejar a sus hijos en la escuela. El uso de un coche ajeno demostraba una premeditación absoluta. Fotis no estaba actuando por impulso, estaba ejecutando una operación logística diseñada para desviar la atención de la policía hacia sus empleados. El empleado de Fotis, Powell Gumieni, se convirtió involuntariamente en una pieza clave del rompecabezas. Cuando la policía lo interrogó, Powell reveló algo que hizo que los investigadores se pusieran en alerta máxima. Fotis le había insistido repetidamente, casi de manera obsesiva, en que debía cambiar los asientos de la Toyota Tacoma roja. Incluso le proporcionó asientos nuevos de un depósito de chatarra, ordenándole que se deshiciera de los originales. Powell, sospechando que algo andaba mal, decidió conservar los asientos originales en su garaje, una decisión que resultaría fatal para la defensa de Fotis. Cuando los peritos forenses recuperaron esos asientos, descubrieron algo que la limpieza más profunda no pudo ocultar. A pesar de haber sido lavados, los asientos contenían rastros de ADN de Jennifer Dulos. Esta prueba era irrefutable. La víctima había estado en esa camioneta, un vehículo que Fotis Dulos estaba conduciendo el día de la desaparición. La teoría del vehículo fantasma se había desmoronado. Fotis no solo había planeado el ataque, sino que había intentado incriminar a un empleado inocente, dejando un rastro de pruebas biológicas que la tecnología y la perspicacia de Powell sacaron a la luz. Con la Toyota Tacoma roja identificada y los asientos ensangrentados en poder de los forenses, la presión se trasladó a la mansión de Fotis Dulos en Farmington. Pero los investigadores no solo buscaban evidencia biológica, buscaban la mente detrás del plan. Durante un registro exhaustivo en la oficina de Fotis y en la residencia que compartía con su pareja, Michelle Troconis, los detectives encontraron algo que dejó al descubierto la frialdad con la que se manejaba la pareja: unos documentos escritos a mano que la policía denominó alibi scripts o los guiones de coartada.
Estos documentos eran, literalmente, una hoja de ruta de mentiras. En ellos Fotis y Michelle habían anotado minuto a minuto lo que supuestamente habían hecho el día de la desaparición de Jennifer. Las notas incluían detalles mundanos como preparar café, ducharse o hacer llamadas telefónicas, todo diseñado para crear una narrativa coherente en caso de ser interrogados. Sin embargo, los investigadores notaron algo revelador. Los guiones omitían por completo los periodos de tiempo en los que Fotis fue captado por las cámaras de Hartford tirando bolsas de basura o el tiempo en que la camioneta Toyota roja estaba en New Canaan. Eran documentos de ficción creados para protegerse del sistema de justicia. Michelle Troconis, quien inicialmente se mostró cooperativa pero distante, comenzó a enfrentar interrogatorios cada vez más agresivos. Los detectives le mostraron los videos de las cámaras de seguridad de Albany Avenue, donde se la veía a ella dentro de la camioneta mientras Fotis se deshacía de la evidencia. Su historia empezó a cambiar. Primero dijo que no sabía qué había en las bolsas, luego admitió que el olor era extraño y finalmente reconoció que había ayudado a Fotis a limpiar una de las propiedades que él estaba construyendo el día de la desaparición. Las grietas en su guión eran ya demasiado grandes para ser ignoradas. Lo más escalofriante de estos guiones de coartada era lo que revelaban sobre la premeditación. No se escriben notas detalladas sobre cuándo te duchaste a menos que estés tratando de cubrir un vacío temporal específico. Para la fiscalía, estos papeles eran la confesión silenciosa de que ambos sabían que Jennifer no iba a regresar. Mientras Michelle intentaba distanciarse de las acciones de Fotis, los registros digitales de su propio teléfono celular la situaban en lugares que ella había negado visitar en sus primeras declaraciones. La tecnología estaba demostrando que el guión era una mentira total. A medida que la investigación avanzaba, el comportamiento de Fotis Dulos se volvía más errático. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, continuaba apareciendo en los medios de comunicación, defendiendo su inocencia y sugiriendo que Jennifer se había autodesaparecido para castigarlo. Sin embargo, el descubrimiento de los guiones de coartada puso fin a cualquier duda sobre su intención. Ya no se trataba solo de un hombre desesperado por un divorcio, se trataba de un individuo que había ensayado su inocencia antes de cometer el acto, involucrando a su círculo cercano en una red de engaños que la policía estaba terminando de desenredar. Mientras los guiones de coartada revelaban la intención, los investigadores regresaron al número 69 de Mountain Spring Road en New Canaan. El garaje de Jennifer Dulos se convirtió en el epicentro de una batalla entre un criminal que intentó borrar sus huellas y los científicos que utilizan la química para revelar la verdad. A simple vista, el garaje parecía ordenado, casi impecable. Sin embargo, los expertos forenses sabían que el orden podía ser una máscara. Utilizando una sustancia química llamada luminol, los investigadores oscurecieron el lugar y rociaron las superficies. Lo que apareció bajo la luz ultravioleta fue una escena que contaba una historia de violencia que Fotis Dulos había intentado ocultar desesperadamente. El luminol reacciona con el hierro presente en la hemoglobina, emitiendo un brillo azulado incluso si la superficie ha sido lavada con lejía o desinfectantes fuertes. En el suelo del garaje, los peritos encontraron patrones de salpicaduras y marcas de arrastre que indicaban un ataque violento. A pesar de los esfuerzos de limpieza de Fotis, la ciencia demostró que se había producido una pérdida significativa de fluido biológico. Los investigadores también encontraron pequeñas gotas en los guardabarros de la camioneta Chevrolet de Jennifer, lo que sugería que alguien había intentado limpiar el vehículo después de que ella fuera atacada al llegar a su casa aquella mañana. Pero la prueba más reveladora no estaba solo en el suelo, sino en el ADN. Los analistas del Laboratorio Criminalístico Estatal examinaron las manijas de las puertas y los interruptores de luz. Encontraron una mezcla de perfiles genéticos, el de Jennifer y, de manera crucial, el de Fotis Dulos. ¿Qué hacía el ADN de un hombre que afirmaba no haber estado en esa casa durante semanas en una escena de crimen reciente? La presencia de su material genético en un interruptor de luz, mezclado con el de la víctima, sugería que Fotis estuvo allí, manipulando el entorno durante o después del evento violento. La precisión de la tecnología forense moderna es tal que incluso el intento de limpieza dejó sus propias pistas. Los expertos identificaron marcas de limpieza por frotamiento que indicaban la dirección en la que alguien había pasado un paño. Estos movimientos coincidían con las áreas donde se había intentado eliminar la mayor cantidad de evidencia biológica. Además, en los desagües del fregadero de la cocina, los investigadores encontraron rastros adicionales que confirmaban que alguien había utilizado el agua corriente para deshacerse de residuos vinculados al ataque. Fotis Dulos, como constructor de casas de lujo, conocía bien la estructura de las viviendas, pero subestimó la capacidad de la ciencia forense para detectar lo invisible. Cada gota que intentó borrar, cada mancha que intentó frotar, solo sirvió para crear un mapa de culpabilidad que los detectives utilizaron para reconstruir sus movimientos dentro de la casa. La evidencia física en el garaje, combinada con el ADN en los asientos de la Toyota Tacoma y los videos de las bolsas de basura en Hartford, formaba una cadena de pruebas que rodeaba a Fotis sin necesidad de haber encontrado aún el cuerpo de Jennifer.
El caso ya no era una simple desaparición, era un rompecabezas científico donde cada pieza encajaba perfectamente en contra del acusado. En enero de 2020, 7 meses después de la desaparición de Jennifer, la policía del estado de Connecticut finalmente tuvo suficiente evidencia para dar el paso definitivo. Fotis Dulos fue arrestado en su mansión de Farmington y acusado formalmente de asesinato, secuestro y manipulación de pruebas. Junto a él, Michelle Troconis y el abogado civil de Fotis, Ken Mawhinney, también enfrentaron cargos por conspiración para cometer asesinato. La fiscalía presentó un documento de arresto de 35 páginas, un compendio detallado de datos de GPS, videos de vigilancia y pruebas de ADN que pintaban a Fotis como el autor intelectual y ejecutor de un plan macabro. A pesar de la gravedad de los cargos, Fotis Dulos fue liberado bajo una fianza de $6 millones. Durante esos días, su imagen en los medios cambió drásticamente. Ya no era el exitoso empresario de bienes raíces, sino un hombre rodeado de cámaras que caminaba en silencio hacia los tribunales con un monitor de tobillo GPS. Su defensa intentó introducir la teoría de que Jennifer había fingido su muerte siguiendo la trama de una famosa novela. Sin embargo, el juez y la opinión pública estaban más enfocados en las 30 bolsas de basura de Hartford y en el ADN hallado en los asientos de la camioneta. El 28 de enero de 2020, el caso tomó un giro trágico y definitivo. Fotis Dulos debía presentarse en una audiencia de emergencia en el tribunal para discutir problemas con su fianza. Cuando no apareció a la hora acordada, la policía acudió a su casa para realizar un control de bienestar. A través de la ventana del garaje, los oficiales vieron una escena desesperada. Fotis estaba dentro de su automóvil con el motor encendido en un intento de terminar con su propia vida mediante la inhalación de monóxido de carbono. Los servicios de emergencia lograron trasladarlo a un hospital en estado crítico, pero el daño ya era irreversible. 2 días después, el 30 de enero, Fotis Dulos fue declarado muerto en un centro médico de Nueva York. Con su fallecimiento, el proceso legal en su contra se detuvo, pero las preguntas sobre el paradero de Jennifer Dulos se volvieron más intensas que nunca. En su casa, Fotis dejó una nota escrita a mano en la que insistía en su inocencia y afirmaba que no tenía nada que ver con la desaparición de su esposa. Sin embargo, para los investigadores, este acto no fue una señal de inocencia, sino el último movimiento de un hombre que se dio cuenta de que el sistema de justicia digital lo había acorralado sin dejarle salida. La muerte de Fotis dejó a Michelle Troconis como la figura central de la búsqueda de justicia. Sin el principal acusado, toda la atención se centró en ella y en lo que realmente sabía sobre los últimos momentos de Jennifer. El caso, lejos de cerrarse, entró en una fase de silencio administrativo y preparativos para un juicio que tardaría años en llegar. La familia de Jennifer, mientras tanto, seguía lidiando con el dolor de no tener un lugar donde depositar flores, mientras los 5 hijos quedaban bajo la custodia de su abuela materna, protegidos del caos mediático que su padre había provocado. Con la muerte de Fotis Dulos, el caso entró en una fase de angustia contenida. El principal sospechoso se había llevado sus secretos a la tumba, pero la policía estatal de Connecticut no estaba dispuesta a rendirse. Se inició entonces una de las operaciones de búsqueda más extensas y costosas de la historia reciente de los Estados Unidos. El objetivo no era solo cerrar un expediente, sino devolverle a la familia de Jennifer, y especialmente a sus 5 hijos, la posibilidad de un cierre digno. Los detectives sabían que, aunque no tenían una confesión, los datos digitales que habían recopilado ofrecían coordenadas que aún no habían sido exploradas por completo. La búsqueda se centró inicialmente en las propiedades que Fotis Dulos estaba desarrollando a través de su empresa, Ford Group. Las autoridades utilizaron perros rastreadores especializados en la detección de restos humanos, drones con cámaras térmicas y radares de penetración terrestre para inspeccionar los cimientos de lujosas mansiones en Farmington y Avon. En una de estas propiedades, situada en Mountain Spring Road, los excavadores removieron toneladas de tierra y escombros, buscando cualquier anomalía en el terreno que sugiriera una perturbación reciente. Cada rincón donde Fotis hubiera podido ocultar algo fue analizado con precisión quirúrgica. Posteriormente, la investigación se trasladó a lugares mucho más vastos. El equipo de buceo de la policía estatal pasó semanas registrando estanques, lagos y zonas pantanosas cercanas a las rutas que el GPS de la camioneta de Fotis había marcado. Pero el punto más crítico de la búsqueda fue un vertedero masivo en Hartford. Tras descubrir que Fotis había arrojado bolsas de basura en la avenida Albany, los investigadores temieron que el cuerpo de Jennifer pudiera haber terminado en el sistema de recolección de residuos industrial. Durante 3 semanas, un equipo de oficiales filtró manualmente más de 5.000 toneladas de basura bajo condiciones extremas, en un esfuerzo heroico por encontrar una pista definitiva. A pesar del esfuerzo monumental en el vertedero, Jennifer no fue encontrada allí. Sin embargo,
La búsqueda no fue en vano. Los investigadores descubrieron un patrón en los movimientos de Fotis que sugería que él conocía perfectamente los puntos ciegos de las cámaras de seguridad en las reservas naturales de la zona. Se exploraron cementerios, bosques densos y áreas de construcción de puentes. La fiscalía comenzó a trabajar bajo la premisa de un juicio sin cuerpo, una figura legal compleja, pero posible gracias a la abundancia de evidencia circunstancial y biológica recuperada en los episodios anteriores. El impacto de esta búsqueda en la opinión pública fue masivo. La resiliencia de la madre de Jennifer, Gloria Farber, quien asumió la custodia de los niños, conmovió a la nación. La búsqueda de Jennifer Dulos se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia doméstica y la manipulación. Aunque el terreno de Connecticut se negaba a entregar el secreto final, la tecnología seguía aportando microdetalles sobre las comunicaciones de Michelle Troconis y el abogado Kent Mawhinney, sugiriendo que el círculo de silencio todavía tenía fisuras que podrían romperse en el tribunal. Tras la muerte de Fotis Dulos, el peso de la justicia recayó sobre Michelle Troconis. El juicio, que se retrasó debido a la pandemia y a complejas mociones legales, finalmente comenzó a principios de 2000. Durante años, Troconis había mantenido su inocencia, alegando que ella no sabía qué había en las bolsas de basura de Hartford y que simplemente confiaba en su pareja. Sin embargo, la fiscalía presentó una montaña de evidencias: los gollones de coartada, las contradicciones en sus 3 interrogatorios diferentes y los datos de geolocalización que demostraban que ella estuvo presente mientras se intentaba destruir la evidencia biológica de Jennifer. En marzo de 2024, un jurado en Connecticut emitió un veredicto histórico. Michelle Troconis fue declarada culpable de todos los cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato, manipulación de pruebas y obstrucción de la justicia. Para la familia de Jennifer, este fue el primer rayo de luz en casi 5 años de oscuridad. El juicio demostró que, aunque el autor material no pudo ser sentenciado, el sistema no permitiría que sus cómplices quedaran impunes. La frialdad de los planes trazados en aquellas notas manuscritas finalmente recibió su castigo legal, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad penal de quienes ayudan a encubrir un crimen. Pero el impacto de este caso fue mucho más allá de una sentencia de prisión. La tragedia de Jennifer Dulos impulsó un cambio legislativo profundo en el estado de Connecticut y sirvió de modelo para otros estados. Se promulgó la llamada Ley de Jennifer, una legislación que expandió la definición legal de violencia doméstica para incluir el control coercitivo. Esto significa que la justicia ahora reconoce que el abuso no siempre deja moretones físicos. El aislamiento, el control financiero y las amenazas psicológicas son ahora delitos punibles que permiten a las víctimas obtener protección antes de que la situación escale a una tragedia fatal. Hoy Jennifer Dulos sigue desaparecida físicamente, pero su presencia se siente en cada tribunal donde una mujer pide protección contra un abusador controlador. Sus 5 hijos, que ahora son adolescentes, han crecido bajo el cuidado de su abuela, Gloria Farber, lejos del ruido mediático y tratando de honrar la memoria de una madre que dio todo por ellos. La comunidad de New Canaan no la olvida, y cada año se realizan vigilias en Waveney Park, no solo para pedir que algún día sus restos sean encontrados, sino para celebrar la vida de una mujer que, a través de su tragedia, logró salvar a muchas otras. Este caso nos enseña que, en la era moderna, el crimen perfecto no existe. Fotis Dulos intentó usar vehículos fantasma, limpiar escenas de crimen con químicos y dispersar evidencia en 30 lugares diferentes, pero no pudo vencer a los satélites, a las cámaras de vigilancia urbana ni a la tenacidad de los científicos forenses. Al final, la huella digital que dejamos atrás es el testigo más fiel de la verdad. Jennifer Dulos no regresó a casa aquel 24 de mayo, pero su historia se convirtió en un faro de justicia que sigue iluminando el camino para que ninguna otra madre tenga que desaparecer en el silencio.